Vale, para terminar os quería presentar los punteados. La idea, la verdad, tengo que reconocerlo, me la dio Carolina del grupo de Facebook de Scrappy Más en Castilla y León, Palencia. Entonces, me propuso que para los puntos de libro le podía hacer un punteado todo alrededor. La verdad que me gustó la idea, puesto que los puntos de libro, estos blanquitos, están pues un poco sosos, la verdad. Entonces tienen aquí también el punteado aquí arriba y no me pareció nada mal hacerle todo el punteado, aparte que en la estrella también lo tiene. Entonces me parecía como un modo de unir bien todas las cosas y me pareció una muy buena idea. Desde aquí, gracias Carolina, un besazo muy grande. Entonces me he dicho, punteado, vale, pero ¿cuál? Porque hay muchísimas formas de hacer punteados y bueno, pues me he dicho, bueno, pues voy a recopilar un poco todos los punteados que se me ocurren que pueden venir bien, y así vosotros y vosotras también tenéis un poco una idea. Que se os ocurren más, tanto mejor, pero yo de momento tengo esta idea en mente, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido organizar entre los 4 rotuladores que tengo. Rotuladores no son... bueno, sí, son rotuladores también. No sé muy bien cómo denominarlo, pero bueno, en fin, son los que se usan normalmente para hacer gráficas, ¿vale? Este es plano de 2 puntos, este es un Graphic 2, ¿vale? Pigma Graphic 2. Entonces, pues bueno, os los paso así despacito por si necesitáis o queréis ver cómo son. Pero yo tengo un poco, este es de 0,2 milímetros la línea, y tengo como 2 modelos, los rojos que son más bien rotuladores, pintan más bien gordito, ¿vale? Y este es punta plana, el número 2, y el número 1 es punta redonda, totalmente redondita la punta, ¿vale? Y luego están los morados, por así decirlo, que son los que son de 0, milímetros, o sea, este es 0,25 milímetros y este es de 0,4 milímetros la línea que hace, ¿vale? Entonces el número 1 son 0,25 y el número 4 son 0,4 milímetros, 0,40, vamos, para el caso. Entonces este es un poquito más gordo y este es muy finito. Luego hay muchos más finos aún, pero vamos, en principio creo que tener a mano rotuladores finitos, entre otras cosas también para terminar a lo mejor algún, ¿cómo deciros? Algún sello que no se ha terminado de imprimir para unirle o para terminar la rayita o para ponerle un puntito donde le haga falta, pues pueden venir muy bien, ¿vale? Igual estos otros de aquí, que son un poquito más gorditos, tanto plano como redondo, pueden venir muy bien. Yo tengo estos 4, ¿tenéis más? Mejor. ¿Tenéis menos? Pues también puede ser. Yo antes de tener estos tenía de este estilo de aquí, Stabilo Point de 0,4, ¿vale? O sea que tampoco este y este de 0,4 son lo mismo, ¿vale? Son de 0,4 milímetros, o sea, quiero decir que no es que sea la marca que sea importante, pero me gustan más estos. También es verdad que estaba acostumbrada ya de antes a trabajar con estos. Bueno, no me enrollo más. Vamos al lío, que es lo que nos importa. En fin, he organizado una pequeña tabla, como veis aquí, en un azul pastel de cuando fui a Teddy, ¿vale? De estos de aquí. Pues he cogido el azul pastel y... no, este siguiente, no es el pastel, es el siguiente. Y los he organizado por rotuladores. Tenía 4 que quería probar en este caso, entonces he dividido en 4. He hecho centímetros arriba y inches o pulgadas abajo, ¿vale? Entonces lo he ido dividiendo, he puesto el rotulador lo primero, luego una raya en diagonal y he puesto la distancia que hay. Es decir, el primer número es la marca de la raya. Yo lo pongo aquí, vale, sale 3 milímetros y 2 de distancia, 3 milímetros y 2 de distancia, ¿vale? Y así todo el rato. Entonces si yo cojo el Graphic 1, ya que el Graphic 1 está aquí con el de punta redondeadita, si yo lo coloco y sigo pintando y hago 3 y 2 y 3 y 2, un poquitín más para arriba, ¿vale? Seguiría haciendo el mismo punteado. Luego he cogido el Micron 04,
Estos los he hecho todos con la misma distancia, ¿vale? Simplemente para ver el ancho del rotulador. Igual, lo coloco en el principio, veis que hay 3 y 2 de distancia, 3 y 2 de distancia. Si sigo por aquí, cojo 3 y hago 2 de distancia y cojo otra vez 3 y 2 de distancia, ¿vale? Desde aquí ya lo siento mucho, llevo gafas y igual se me pasa un poquitín la raya justo precisa. Tampoco soy arquitecta, así que bueno, lo hago como buenamente puedo. Aquí el Graphic 2, pero el Graphic 2 os quería enseñar que aquí, como este es el de punta plana, ¿vale? Yo lo he hecho así, pero si lo hacéis así de canto, vamos a probarlo, saldrían 3 y 2 y 3 y 2. ¿Vale? Para que tengáis los dos modelos. Este puede venir muy bien también porque quedan al final como mini cuadraditos, quedan cuadraditos, con lo cual para según qué toques y según qué trabajos estamos haciendo puede venir muy bien también. Y el Micron 01, que es el más finito de todos, voy a subir la regla porque tengo aquí el trípode y no puedo sino poner la regla, ¿vale? Pero voy a coger los centímetros justos. Entonces serían 3 milímetros y 2 de distancia y 3 milímetros y 2 de distancia, y así podríamos seguir hasta que se nos acabe la hoja. ¿Vale? Esto en centímetros. Y ahora bien, yo le doy la vuelta en pulgadas. Voy a aprovechar y limpiar la regla porque si no se me quedan manchitas, como veis por aquí. Inches, pulgadas. De aquí voy a subir un poco la hoja y así lo veis también. Mejor, ¿vale? He puesto por aquí inches. He dejado este espacio de aquí por si en algún momento me hacen falta hacer alguna otra prueba más. Quiero hacerlo a mano, quiero probar otros rotuladores, en fin. Siempre viene bien dejar un huequecito extra, ¿vale? Por si las moscas, que de momento ahora no se te ocurre nada, pero luego siempre pueden venir rotuladores nuevos o pruebas nuevas, o voy a ver si... Entonces, por si acaso, siempre viene bien dejar un huequecito extra. Entonces, de aquí lo que he hecho ha sido en inches. El rotulador es exactamente el mismo que veis aquí arriba, ¿vale? Entonces el Graphic 1, Micron 4, Graphic 2, Micron 1, ¿vale? Los he colocado así como podía haber colocado por orden, Graphic y Micron por un lado, luego por otro, pero en fin, bueno. Pues me ha dado por ahí y lo he colocado así. Entonces, de aquí he puesto los inches o los puntitos. Yo es que, sinceramente, no sé cómo llamarlo, pero he cogido de aquí a aquí... He cogido 2 de pintar y he dejado un espacio, ¿vale? He cogido 1 de pintar y un espacio, y 3 de pintar y 2 espacios, es decir, he cogido 1 y 2 de pintar y este lo he dejado libre. Y luego otra vez de aquí, 1 y 2 de pintar y este lo he dejado libre, ¿vale? Como veis. No sé si son pulgadas, cuartos de pulgada, es que no sé cómo se llaman, ¿vale? Pero he cogido 3, he dejado, he cogido 2 en este caso y he dejado 1 libre, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1 y 3, 2. Entonces cojo el Graphic 1, que es, este es el Micron Graphic 1, este. Si seguimos haciendo 2, 1, como veis, cojo de aquí, dejo 1 de espacio, a ver que lo cuadro bien, aquí. 2, dejo 1 de espacio y hago 2, y dejo 1 de espacio y hago 2, 1 de espacio, 2, ¿vale? Aquí he cogido la regla del 1, 1, voy a limpiarlo porque si no, yo os digo que se me queda... Entonces, de aquí como veis ha sido, utilizo 1, dejo 1 libre, 1, 1, 1, 1, ¿vale? 1 de pintar, 1 libre, 1 de pintar, 1 libre, 1 de pintar, 1 libre, 1 de pintar, 1 libre. Y así hasta que queráis, ¿vale? Y luego el siguiente que he hecho es el de 3, 2. Es decir, he cogido 3. Este me parece muy gordito, pero en según qué casos puede venir muy bien, ¿vale? Ya lo veréis. 3, 2 y aquí dejo 1 y 2 libre y empiezo aquí. Y hago 1, 2, 3. Hasta aquí, un poquitín más. Y de aquí 1, 2 y 3. Y dejo 2 libres, 1, 2 y 3 pintados, ¿vale? Bien, seguimos con el Micron 4 y el Micron 4 está aquí.
Entonces en micrón 4 serían 2, 1, 2, 1, 2, 1, con lo cual seguiremos pintando. A ver, de aquí 1 libre y hago 1 y 2. 1 libre, pinto 2, 1 libre, pinto 2, 1 libre, pinto 2. ¿Vale? El siguiente sería 1, 1, 1, con lo cual pinto 1 y dejo 1 de libre. 1 de libre, pinto 1. 1 de libre, pinto 1. 1 de libre, pinto 1. Y aquí serían 3, 2, ¿vale? Entonces dejo 1 y 2 libre, pinto 1, 2 y 3. 2 de libre, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Vale? En este de aquí, y este sí que no os lo voy a repetir porque no tengo mucho más margen de maniobra, pero este de aquí, perdón, este de aquí, lo que os he querido enseñar es si colocamos el rotulador, que este tiene bastante juego, el Graphic 2, ¿dónde estás? Aquí está. Este es lo que os digo, este tiene mucho juego, entonces si lo ponéis de canto como si lo ponéis de perfil, el ancho no es el mismo, ¿vale? Entonces, jugando a ponerlo de canto, ¿vale? O sea, así, jugando a escribir así, salen estas rayas de aquí, y si cambiamos a este ancho, salen estas rayas de aquí, ¿vale? He ido probando y alternando para que me llame también más a la vista y lo pueda usar o disfrutar mucho más. Creo que este va a dar bastante juego en ese sentido, como os decía antes, lo de tipo punteado, cuadraditos así, puede venir también muy bien en según qué trabajos. Luego el micrón 01. A ver, ¿dónde está el micrón 01? Micrón 01. Vale. Igual de aquí he cogido 2 y he dejado 1, 2, 1, 2, 1, entonces dejamos 1 de libre y hacemos 2. Dejamos 1 de libre y escribimos 2, hacemos 1 de libre y escribimos 2. ¿Vale? Aquí hemos hecho el 1, 1, con lo cual 1 escribimos y 1 dejamos libre. 1 escribimos, que está aquí, 1 dejamos libre y escribimos 1. 1 de libre, 1 pintado. 1 de libre, 1 pintado. ¿Vale? 1 de libre, 1 pintado. Y luego este serían 3, 2. Utilizamos 3 y dejamos 2 de libre. Con lo cual de aquí hemos usado 3, dejamos 2 de libre y hacemos 1, 2 y 3. 1 y 2 de libre. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y este de aquí, por ejemplo, estos huecos de aquí, si yo quiero usar, por ejemplo, otro color o... ¿qué deciros? Por ejemplo, mira, se me está ocurriendo ahora un gris. CGT Cool Grey, ¿vale? Lo voy a dejar un poquitín por aquí que no moleste mucho. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, este es en centímetros, si yo quiero, por ejemplo, hacer una prueba con este, porque es el color que me va bien para mi trabajo, mira a ver cuál es el que más me conviene, sabiendo que este tiene una punta bastante gordita, con lo cual iría más bien a un Graphic 1 o a un Graphic 2 casi. Entonces, mirando a ver qué estilo me conviene, por ejemplo, dependiendo de lo que sea, puedo probar un 2-1, porque es un rotulador bastante gordito. Entonces, si yo pruebo con otro rotulador cualquiera, ¿vale? 2-1 de inches, aquí está. De inches, hemos dicho que es el que más me parecía que podía convenir. Entonces cambio la regla, estamos en inches, y hago 2 y 1. 2 de pintar y 1 de espacio. 2 de pintar y 1 de espacio, 2 de pintar y 1 de espacio. Entonces quedaría bastante gordito. Que no me convence, voy a probar el 3-2. Entonces voy a poner aquí una marquita para que veáis la diferencia. Para ver el corte. ¿Qué nos convence? Pues decir, vale, pues voy a probar a partir de aquí el 3-2. Voy a probar 1, 2, 3. 1 y 2 de libre. 1, 2, 3. 1 y 2 de libre. 1, 2, 3.
y 1 y 2 de libre. 1, 2, 3. 3, perdón. ¿Vale? Entonces podéis hacer pruebas aquí con distintos rotuladores, distintas rayas, distintos tamaños. Podéis ir probando con nuevos rotuladores hasta ver el resultado. A mí para punteado, entre este por ejemplo y esto de aquí, que están mucho más definidos, me gustan más estos porque parece más costura que no estos, que parecen granitos de arroz que no están muy regulares, ¿vale? Si lo puedo decir así. Entonces siempre viene bien tener un pequeño margen para ir probando antes de directamente ir al trabajo y a lo mejor empezar y decir, pues no era lo que yo estaba buscando. Entonces siempre viene bien, ya os digo, hacer una pequeña prueba antes. Así que bueno, pues probando distintos tamaños, grosores, distancias entre los punteados, creo que puede venir muy bien para darles efecto de costura a nuestros trabajos si no tenemos máquina de coser. Si tenéis máquina de coser, pues estupendo y genial, porque podréis hacer unos resultados aún mucho más resultones y no sé, depende de lo que también estéis buscando, ¿vale? No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, pero depende del resultado que estéis buscando, puede quedar también muy bien una costura hecha realmente con máquina de coser. Y si no, con rotuladores ya veis que los resultados pueden ser muy interesantes también, porque tenemos también bastantes alternativas y aquí os he enseñado solo con 4 rotuladores en centímetros y en pulgadas. Así que nada, espero que os haya gustado, que os sea de ayuda, que os valga esto de tener una pequeña plantilla, una pequeña chuletilla. Así que nada, pues un besito muy grande y nos vemos pronto en otro vídeo tutorial. Adiós.